Bueno, me preguntaba si Sara por atrás, ¿hablamos del libro o hablamos solo de política? Y parece que es contradictorio, pero no lo es, ¿no? Yo creo que este libro permite hablar de muchas de las cosas que están pasando actualmente en la política, como bien se enmarcaba. Lo primero, agradecer a La Libre que haga esta presentación y que nos invite, y bueno, yo, como Leganés es mi segunda casa, pues encantada de volver por aquí y tantas veces como haga falta. Yo voy a hablar del libro y voy a hablar del libro en marco general, no me voy a meter en todo lo que planteaba del tema del feminismo, se lo voy a dejar a Sara, que me parece uno de los elementos cruciales de debate en este aspecto, porque el capítulo que ella aporta en este libro se centra un poco en esta cuestión. El libro, que es una suma de capítulos independientes que no se vinculan entre sí, analizando aspectos de la serie Juego de Tronos y su vinculación con la política, yo creo que está bien enmarcarlo en eso, es decir, por qué la serie Juego de Tronos, que para muchísima gente que la sigue no tiene nada más que una serie de aventuras y de intrigas palaciegas, permite desarrollar un montón de reflexiones y de elementos sobre la política, ¿no? Y la teoría política. Y por qué ese segundo título del libro de Lecciones políticas de Juego de Tronos, ¿no? Juego de Tronos tiene una virtualidad fantástica y es que todo está construido a base de una irrealidad. Quienes conocéis la serie sabéis que, bueno, parece una cosa medieval, pero no está muy claro en qué tiempo se ubica. Parece que tiene un elemento geográfico, pero no está muy claro cuál es el elemento geográfico, y eso es lo que permite utilizar esa serie para analizar en conceptos puros algunos de los elementos que tienen que ver con la política y que se reflejan en la serie. Fundamentalmente porque al anular cualquier aspecto que tenga que ver con un contexto histórico, con un contexto geográfico, la disputa permanente que se da a lo largo de la serie por la conquista del Trono de Hierro, que en última instancia es el símbolo máximo del poder en la realidad que se construye, se hace sin ninguna relación que pueda condicionar el análisis de esa disputa. No hay condicionante histórico, no hay condicionante geográfico, y por tanto simplemente se puede analizar las relaciones de poder y las relaciones de lucha por esa conquista de poder, y eso da una oportunidad bastante interesante de analizar cada una de las estrategias de los actores en lead y cada uno de los elementos de la disputa de ese elemento de poder, ¿no? Partiendo de una base en que obviamente se asume la política como en última instancia disputa por un poder, luego orientado a una cosa u otra, pero sin el cual no es posible orientar a proyectos políticos o proyectos de sociedades distintas, ¿no? Es evidente en la serie que por el tiempo al menos permite enmarcar que es un tiempo en el que no existen los estados modernos, y por tanto no existe ese elemento democrático de la democracia liberal con los parlamentos, con los partidos, sino que simplemente es un ámbito puro de disputa por el poder territorial y por el poder simbólico, legítimo y legal que está establecido en las reglas propias de Juego de Tronos, que son absolutamente inventadas de alguna manera, ¿no? Que se crean específicas para la serie. Además es un elemento que permite hacer muchos paralelismos con el momento que vivimos actualmente, porque la serie se ubica en el punto en el que se disputa el poder en la caída de un régimen. Es claramente el momento en el que hay un cambio de liderazgos y por tanto de disputa de legitimidades, de legalidades y de espacios de poder, en el que un rey cae o está en proceso de caer o se conspira para que caiga, y tiene que aparecer un nuevo poder que estructure la sociedad y que estructure el conjunto de los elementos. Y el libro, partiendo de ese marco, de decir la irrealidad de Juego de Tronos permite analizar conceptos puros de la disputa por el poder, y el momento en el que se ubica esa disputa por el poder de crisis de régimen permite hacer paralelismos con momentos actuales que vivimos. Yo creo que lo que intenta a lo largo de los diferentes capítulos es debatir aspectos teóricos sobre diferentes relaciones con la política, ¿no? Sobre el poder,
sobre la construcción de la otredad con respecto a una sociedad compacta que representa a los caminantes blancos o la gente que está más allá del muro, sobre la relación entre poder duro militar y poder blando de infraestructuras de legitimidad de construcciones culturales, sobre la subalternidad de determinados personajes que operan en la disputa del poder, pero desde una posición que no es el centro del tablero, desde también la construcción de relatos consensuales que permiten seguir adelante con un determinado modelo de sociedad o cuestionarlo en su conjunto en el momento de crisis de régimen, ¿no? Y en ese marco en el que se ha escrito muchísimo y se ha hablado muchísimo de Juego de Tronos como una herramienta para hablar de política en estado puro y de teorización política en estado puro, yo me encontraba, cuando se empezó a hablar de este libro y de cómo escribirlo y de quién podía escribir y sobre qué temas, que la realidad cotidiana de los seguidores de Juego de Tronos establecía que más allá de las teorizaciones abstractas sobre el poder, sobre la legitimidad, sobre la otredad, sobre la construcción de consensos, existía una realidad, voy a llamarla vulgarmente, de bares, en la que en realidad la gente discutía quién era quién representaba a los Stark, en paralelismo con nuestra vida cotidiana política y militante, ¿no? Quién son los Lannister, cada uno en un aspecto más amplio o más pequeño, ¿no? Pero siempre yo me encontraba a muchos fans de Juego de Tronos hablando en determinadas conversaciones de lo teórico y lo abstracto, pero también aterrizando a decir quién tiene en la política española o en determinados ámbitos partidistas un comportamiento Lannister, un comportamiento Stark, ¿no? Incluso personas concretas que van ganándose el paralelismo directo con personas concretas. ¿Quién es Joffrey? ¿Quién es Khaleesi? ¿Quién es...? Y me parecía... entre ese elemento de la gente que en el fondo lo que le interesaba era hacer paralelismos que se pudiese entender en su vida cotidiana, y una cosa que a mí me llevaba tiempo dando vueltas en la cabeza, ¿no? Que es como en este país, por muchos elementos circunstanciales, la disputa del poder en el marco del Estado, entre elecciones, entre partidos, digamos que se analiza y se entiende como legítima en los términos puros de la política, y sin embargo las disputas en los marcos de los partidos se entienden como cosas sucias y como cosas poco edificantes para la construcción de la democracia. Y a mí me parecía hacía mucho tiempo que las disputas que se producen en el seno de los partidos políticos no son distintas ni operan de manera distinta de cómo se operan las disputas por el poder en un marco ni teórico ni de estados, ¿no? O sea, que a todo el mundo le parece razonable teorizar entre la disputa del poder entre Estados Unidos por su hegemonía y las nuevas hegemonías en construcción en el mundo, y le parece incluso alucinante hablar de ello, pero hablar de cómo se disputa el poder en el marco de un partido es como feo, ¿no? Es como una cosa que está mal, que no nos gusta. Y con esas dos ideas yo he intentado construir un capítulo en el que reflexionar sobre esos dos elementos, ¿no? Partiendo de una realidad, y es que al menos en el sistema político español que se construye desde el 78, la hegemonía de los partidos políticos como mediadores de la política en el país es absoluta. O sea, es inviable hacer política que realmente dispute poder al margen de las estructuras partidistas, y que por tanto parecía poco razonable que la mayoría de la ciudadanía que luego está llamada a votar en unas elecciones en torno a partidos se desentienda de las disputas internas o incluso le parezca que no tiene relación con ellas, ¿no? Y desde esa reflexión, lo que yo he intentado aportar a este libro y a ese capítulo es plantear que la disputa por el poder en el seno de los partidos políticos no tiene elementos diferenciadores de la disputa por el poder en el marco de una confrontación interpartidista para las elecciones o de otras estructuras de disputa por el poder, y que por tanto la clave fundamental es analizar por qué nos parece legítimo que Estados Unidos incumpla o Israel incumpla las normas de la... no legítimo, quiero decir, que analizamos como un elemento normalizado en la disputa entre intereses de países que se violen las reglas establecidas en la política internacional, y sin embargo nos parece muy despreciable que se violen las reglas de la democracia o de la lógica política en las luchas internas, ¿no?
Y reflexionaba en torno a eso, un elemento que a mí me preocupa mucho en este proceso de crisis de régimen que vivimos, ¿no? Que es no centrarnos en que el único problema no son las instituciones que están en proceso de descomposición y de crisis, sino que la crisis política que se traslada al conjunto de las instituciones en este momento de crisis de régimen tiene que ver fundamentalmente con una quiebra de una cultura política heredada desde una transición que no es capaz de deshacerse de esa cultura, de ese franquismo sociológico de haga usted como yo y no se meta en política, ¿no? Y cómo la mera transformación de los partidos políticos y de las metodologías de funcionamiento de los partidos no va a alumbrar, en mi opinión, en ningún caso, una transformación profunda de una sociedad para alumbrar un nuevo modelo político y social, que es lo que algunos aspiramos en esta crisis, ¿no? Y en esa lógica lo que yo he intentado plasmar es que o nos creemos que la gente que milita en partidos políticos son una suerte de marcianos que han aterrecido en una nave y que no tienen que ver con el conjunto de la sociedad en la que vivimos, o asumimos que quienes hacen política dentro de los partidos son parte de una cultura política más amplia que es capaz de justificar romper reglas, engañar, hacer juego sucio, manejar la información en términos de no de garantía democrática de que la gente tenga la suficiente información como para tomar decisiones, sino en términos de arma arrojadiza. Y establezco un paralelismo entre cómo determinadas informaciones manejadas socialmente tienen o no tienen efectos sobre la posición política de la gente en función de cómo se manejen y del momento político y de la realidad que viven, ¿no? E intento concluir el capítulo señalando, que es la parte que a mí me parece más importante, que en este marco de crisis de régimen que tenemos, en el que es evidente la fractura de la lógica institucional en la que vivimos, lo que está en crisis no es exclusivamente los partidos del bipartidismo, sino que lo que está en crisis es el conjunto de instituciones que ordenan la sociedad. Y los partidos son el elemento central de la construcción democrática de esta sociedad nuestra por ese papel predominante que se le dio en la cultura de la transición y en la Constitución española, ¿no? Y que en esa línea, si lo que está en crisis es el conjunto de instituciones, no basta con que las estructuras partidistas generen mecanismos distintos de control y de mayor conocimiento, transparencia, democratización, toma de decisiones colectivas, sino que hay que asumir que las instituciones de una sociedad, y los partidos no son nada más que instituciones de una sociedad, son un reflejo del orden social y político aceptado consensualmente por las mayorías, y que ese reflejo y esas instituciones articulan no solo las relaciones de poder, sino también las relaciones de cultura social y política que se construyen en nuestras vidas cotidianas. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque mañana cambiásemos el conjunto del ordenamiento jurídico y la Constitución, no garantizaríamos un cambio profundo de la vida cotidiana en que las mayorías sociales estuviesen interesadas en controlar las estructuras de poder, en participar de ellas, en repartir. Y si aspiramos a la construcción de una sociedad profundamente democrática, desde un planteamiento de que la democracia es el reparto del poder y la implicación de las mayorías sociales en la toma de decisiones políticas y económicas para la gestión de lo que en última instancia a mí me parece que es la política, que es el reparto de recursos limitados entre demandas infinitas de la manera más justa posible para lo que hace falta poder en cómo distribuirlo, no seremos capaces de construir un contrapoder que garantice un reparto más justo si no nos planteamos que hay un problema de fondo de cultura política en el conjunto de la sociedad y que por tanto es en el marco de la vida cotidiana donde más urgencia tenemos de transformar nuestra realidad, y que los empujes electorales tienen una potencialidad de abrir el camino para que el poder institucional favorezca un determinado modelo distinto de construcción cultural, política y social, pero que si no tiene como objetivo esa apertura electoral, podremos volver a caer a una sociedad exactamente en los mismos términos, donde cambiarán los actores, probablemente, que yo creo que eso es invariable ya, pero no habremos conquistado un elemento de transformación profunda.
Y en definitiva esto es lo que yo hago en el capítulo de Juego de Tronos. Este es el debate que planteo y supongo que parece que es coherente con lo que me viene pasando en el último tiempo. Esta reflexión y esta pelea por plantear que la nueva apuesta por la democratización radical de las estructuras políticas e institucionales no basta con establecer mecanismos por los que pueda más gente decidir, sino que si no somos capaces de asumir una apuesta de la transformación cultural de las mayorías sociales, seguirán siendo minorías, aunque de otro calado y con otras voluntades, quienes sigan manejando las estructuras políticas y de poder, y por tanto no habremos logrado, en mi opinión, el objetivo último. Gracias.